Bienvenidos a Aruba, la isla feliz, soleada y aparentemente tranquila, pero con una historia mucho más compleja de lo que imaginas. En este vídeo vamos a hablar de una isla diminuta con apenas 100.000 habitantes, que pasó de ser un simple apoyo logístico del Imperio Español a caer en manos de una empresa privada capaz de hacer la guerra. Vamos a hablar de colonias, de arquitectura holandesa, vino caribe y de una lengua que suena sospechosamente familiar. Esto no es solo un viaje por Aruba, es un viaje por cómo se construyó el mundo moderno. Pues nada, hola y bienvenidos a Aruba. Una cosa que encuentro muy interesante de esto de los cruceros es que las leyes de inmigración no aplican de la misma manera. Por ejemplo, hace años tú podías coger un crucero desde lo que eran las repúblicas bálticas y podías llegar a desembarcar en San Petersburgo sin necesidad de un visado ruso. Aquí en este caso está pasando algo muy parecido. Es una manera muy inteligente de colarte ilegalmente en los países si te quieres quedar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues nada, voy a dar unos cuantos datos de Aruba, que para eso veis el canal, ¿no? Para aprender cosas. Pues Aruba es una isla muy pequeñita, para que os hagáis una idea, solo es 2 veces Formentera. O sea que fijaros lo pequeñito que llega a ser esto. Viven unas 106.000 personas, una cosa así, así que tampoco es que había mucha gente aquí. Y bueno, cosas interesantes de esto, era del Caribe español y se perdió en el 1636. Sobre todo lo utilizábamos los españoles para traer aquí ganado y criar vacas, ovejas y tal, y las teníamos en esta pequeña isla y servía como apoyo logístico. Y bueno, aquí está la bandera holandesa al lado de la bandera de Aruba, en el Parlamento de Aruba. Aquí lo tenéis. Los holandeses tenían una cosa que se llamaba la Compañía de las Indias Occidentales, que se ven Piratas del Caribe. Eso era una empresa privada que llegó a tener 100 barcos, un ejército de, no sé si 11.000 o 20.000 personas. Así que imaginaros por un momento eso, ¿no? Que Tesla ahora vaya el Elon Musk y se compre un ejército de 10.000 tíos, de 20.000 tíos, y que diga, bueno, en este país no me compran los Tesla, pues lo voy a invadir y lo voy a tomar. Pues eso es lo que hicieron los queridos holandeses. Ámsterdam, la verdad es que lo que más me está chocando de esta isla de Aruba y de su capital, Oranjestad, o como se pronuncia, es la arquitectura holandesa. Normalmente en otros sitios que he estado del Caribe, como en Cuba, República Dominicana, incluso Puerto Rico, la arquitectura colonial que te encuentras pues no deja de ser pues cierta como la que tenemos en Gerona, ¿no? Porque es de donde vino la gente. Pero en este caso no, en este caso los que organizaron la isla, los primeros que la urbanizaron fueron los holandeses. Por eso te cuentas este tipo de casas que son como las que te cuentas por los canales de Ámsterdam, ¿no? Pero qué chulo, pero con mejores colorines y con mucho mejor tiempo que el que tiene en Ámsterdam o en Rotterdam, ¿eh? Museo Arqueológico Nacional, para que luego digáis que no hay cultura en Aruba. Pues ahora que estoy en un museo me pondré un poco oculto, vamos a explicar algunas cosillas de la isla. La lengua oficial de la isla, las lenguas oficiales de la isla es el holandés y el papiamentu, ¿vale? Pese a que la gente también suele hablar inglés, pero entonces diréis, ¿el papiamentu? ¿Eso qué narices es? Pues el papiamentu, os lo voy a enseñar aquí, es esto de aquí, vamos a verlo un poquito. Museo Arqueológico Nacional de Aruba tiene historia larga de colaboración, estrecho de Universidad de Leiden. Como podéis ver, suena totalmente como si fuera una especie de español mezclado con portugués. Pues eso es lo que es una especie de lengua mixta que tiene aquí en las 3 islas, en las ABC,
que es Aruba, Bonaire y Curazao, y no se habla fuera de aquí. Si queréis que diga la verdad, a mí esto me suena a un dialecto del español que lo han querido ocultar y le han puesto este nombre raro, pero bueno, interesante el museo. Y bueno, como ya sabéis que yo no soy muy objetivo, vamos a preguntar a público objetivo. Mamá, ¿qué te ha parecido Aruba? Me ha gustado mucho. ¿Pero lo ves seguro? ¿Te ha dado miedo? No, miedo ni gota y seguro, muy bien. Y además puede hablar español con todo el mundo. Que eso me importa mucho. Perfecto. El idioma es lo principal. Muy bien. Así que como veis es un sitio bien tranquilo, no da sensación de peligro para nada y es muy fácil pasearse por aquí. Incluso por aquí que nos hemos venido, que es un poquito las calles no están principales, ¿eh? Hemos encontrado esta especie de mercado en un parking que bueno, la verdad es que está muy chulo y da mucho contraste con la arquitectura bonita y bien arreglada que habéis visto antes. Y aquí está Aruba y Venezuela, la bandera de Aruba y la bandera de Venezuela. Si os queréis hacer una idea de cómo está esto de cerca de Venezuela, esto está a 25 kilómetros en línea recta tenemos Venezuela. Así que imaginaros las riñas y disputas que han habido aquí durante años para ver quién se quedaría con estas islas, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir? Que en esas aguas de ahí también hay petróleo y de hecho con el barco se veía plataformas petrolíferas, así que cuidado, que eso de quedarte con una roca en el siglo XVII, lo mismo 300 o 400 años más tarde, puede tener una gran importancia estratégica, ¿eh? Cuidadito, por eso los países se ponen tan farrucos con las fronteras y con cada metro de su territorio. Y bueno, y al igual que cuando te paseas por Cuba, por República Dominicana y estos sitios te encuentras estatuas de reyes españoles, pues aquí tienen a Wilhelmina, la reina estima, la reina que nos quiere, que es una reina pues holandesa.